La Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Les invito que me acompañen en esta tarde noche. Libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, versículo 36 en adelante. Ahí hay una historia que describe y que dentro de esa historia se encuentra ocultos revelaciones, principios para nuestras vidas y de gran edificación que tiene la palabra de Dios. Y sabe que la palabra de Dios produce vida y produce cambios y transformaciones en nuestros corazones. Dijimos días atrás, Dios nos habló que Él es el único que puede transformar al hombre. Es la única persona, y Dios lo hace a través de su Espíritu Santo, y a través de su Espíritu Santo nos da vida. ¿De qué forma nos da vida? A través de la palabra. Y no solamente a través de la palabra tenemos vida, provoca dentro de nosotros una fe, justamente. Entonces, y esto es interesante, ¿por qué? Porque dice que nuestros antepasados escucharon la palabra. Dios les hablaba, Dios les ministraba. Pero había algo que nosotros no debemos de perder en esta noche, que ellos no tuvieron en cuenta, que no fue acompañada mediante la fe. Dice el libro de Hebreos capítulo 4, por no estar acompañado por la fe, porque Dios se revela por fe y para fe, y el justo por su fe vivirá. Y eso es lo extraordinario. Dice así la palabra de Dios de la siguiente manera. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36, dice así la palabra. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y esto es fabuloso y es interesante. ¿Por qué? Porque Tabita y esos nombres tienen un significado. Dorcas quiere decir Tabita en griego, Tabita en arameo, en hebreo. Y eso tiene indudablemente, cuando Dios muchas veces nos habla y nos da algunos nombres, esos nombres tienen un significado profundo y que nos ayudan a entender aún mucho más y traer mayor claridad a nuestras vidas la palabra de Dios. Tabita en hebreo, en el arameo, significa gacela. Y Jope significa hermoso. Jope significa hermoso. Y hermoso como cuando Dios hizo el huerto del Edén y puso al hombre, lo puso a Adán, lo puso a Eva, pero no para que sufran, sino para que vivan su vida de una forma maravillosa, disfruten de la vida, disfruten de algo tan maravilloso, porque lo que Dios hace, lo hace maravillosamente, lo hace lindo, lo hace especial. Y eso es, y hoy como título del mensaje, para aquellos que quieren tener días hermosos, días
hermosos, para tener días hermosos, para tener días hermosos, uno necesita poder estar atento a este mensaje, estar atento a esta palabra. No dice que todos los días van a ser hermosos, sino que hay días, porque tomé como ejemplo ahí en el mismo capítulo, en el verso 43, dice así: y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Dice que Pedro se quedó muchos días hermosos en Jope, fueron unos días preciosos y maravillosos. Se quedó en la casa de Simón el curtidor, ahí se quedó. Y también son dos Simones. Y también justamente aquel hombre que trabaja con el cuero, que trabaja con la piel, que está muy cerca de lo que es el mar, porque necesita, y ahí trabaja con el cuero, trabaja con la carne, para que luego después esa piel de aquel animal se transforme en algo hermoso, en algo atractivo, en algo extraordinario, que muchas mujeres, ¿sí?, la llevan, o los hombres también llevan en su calzado, en su cinto, en las carteras, las mujeres o algunas otras prendas. De ahí saqué justamente el pasaje, la palabra que de días hermosas. Tabita es la imagen de la iglesia, es la figura de la iglesia. Dice las escrituras que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Porque esa es la función que desarrollaba o que desarrolla la iglesia. Ella es la imagen de la iglesia, pero algo pasó. Ella murió. Algo sucedió y ella muere. Algo que pasó. Algo sucedió, algo aconteció. Y el no reunirnos como iglesia, el no reunirnos es un indicio de muerte. Porque el estar reunidos en esta tarde y el estar reunidos cada momento que nos convocan, eso da vida y eso es vida, eso es precioso. Mis cargas, tus dificultades, tus pruebas, tus adversidades, tus circunstancias son arrancadas y desintegradas de tu vida y de mi vida al escuchar la instrucción y escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros y que nos ayuda. Porque un indicio de muerte puede ser una enfermedad o haber quedado sin trabajo. La enfermedad es una muerte en proceso. Cuando te bajan de categoría y cuando aún no te pagan o te bajan el sueldo, y es un indicio de muerte. Porque entra la preocupación, entra la dificultad, empieza como que empezamos a sentir justamente. Ahora la pregunta surge porque esta mujer muere. ¿Puede Dios traer días hermosos a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación? Porque dice las escrituras que esta mujer abundaba en buenas obras y en limosna que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió.
enfermó y murió. Y dice que luego después de haberla lavado, aquella mujer, algo interesante, algo importante, después de lavarla, lo colocan en un aposento, lo colocan en una habitación. Allí la alojan y allí la dejan justamente a Tabita, a Gacela. Y cuando habla del aposento, habla de uno, de dos o de tres pisos. Y no es la única persona a la cual la colocan también en el tercer piso. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 9 y 11, también ahí hay una historia conmovedora, que es la historia de una mujer rica, la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Esta mujer era rica, y hasta algo que fue que le llamó muchísimo la atención, que siempre pasaba una persona, un hombre de Dios, un siervo de Dios, un profeta. Y dice así las Escrituras: y ella dijo a su marido, verso 9, he aquí, yo ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que en un día vino él para allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Interesante la historia y aún de esta mujer, la preocupación. Al verlo, quizás no son como las mismas carreteras que tenemos ahora. Y los medios de transporte tampoco eran los mismos que ahora. Se caminaban y atravesaban valles, atravesaban montañas para trasladarse de un pueblo hacia otro pueblo. Y entonces siempre veía a este hombre, y nació en el corazón de esta mujer, la Sunamita, dice las Escrituras, de poder hacerle un aposento en la azotea. O sea que en la azotea y hacer otra habitación, eso queda en el tercer piso. Y allí dice que hicieron justamente lo que describe esta mujer. Y puso silla, puso mesa, puso cama, candelero. Y todas estas cosas empezó esta mujer a colocarlas. Entonces el profeta de Dios le dice a su compañero o a su paje de arma llamado Giezi, le dijo, esta señora, ha sido muy atenta con nosotros, con qué podemos nosotros hacer, ha sido muy solícita, muy servicial. El hecho de poder construirnos una habitación para que nosotros nos quedemos. Entonces, dice las Escrituras que Giezi le dice, su esposo es ya viejo, ellos no tienen hijos. Entonces le dice Eliseo a Giezi, anda y llámala a la mujer. Viene la mujer y se presenta, y Eliseo suelta una palabra y le dice, para esta temporada, el año que viene, abrazarás un hijo. Y el niño nació. Y luego después empezó a crecer y a desarrollarse. Pero luego tuvo un momento difícil en su vida, dice el verso 20 del capítulo 4.
Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Estaba el niño con su padre trabajando por el calor y se empezó a sentir mal. Le dice a uno de los empleados que lo lleve a la madre, se lo lleva a la madre lo tiene en sus rodillas hasta el mediodía y en sus brazos muere aquel niño. Así dice las escrituras. Ella entonces subió, verso 21, entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llevó a su hijo. Lo llevó a la habitación que él había hecho para ese hombre de Dios. Y dice que lo puso sobre la cama y salió y cerró la puerta y se fue. Hay principios bíblicos. Hay cosas, códigos maravillosas en esta promesa o en esta palabra y en esta historia, porque no nació de esta mujer. Lo que nació justamente el poder hacer el bien, el poder hablar. Entonces no estaba Eliseo. Y esto es lo que me llama la atención. Eliseo estaba en el monte Carmelo, en la montaña, estaba orando, buscando a Dios. Y de pronto divisa que vienen los criados de esta mujer, porque se adelanta, porque ella le dice a su marido que le permita poder ir a buscarlo al profeta, al hombre de Dios, hablarlo. Y cuando lo divisa, cuando lo mira desde lejos, le dice: anda y pregúntale si todo está bien o todo va bien. Dice el verso 26: te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, te va bien a tu marido, a tu hija. Y ella dijo: bien, shalom. En otras palabras, va a estar bien. No le dice: mi hijo murió, estoy pasando por una crisis. No dice, sino que es tan interesante y tan importante lo que yo declaro, lo que yo confieso. El poder de la vida y de la muerte está en mis labios, en lo que yo declaro, en lo que yo pronuncio. Es tan importante porque esta mujer le dice: sí, estamos bien. Pero ella, como muchos, quizás nuestros días no son los mejores. Quizás los momentos que estás viviendo o estás atravesando no son los mejores momentos de tu vida. Pero estás en el aposento, estás en el lugar de Dios, a donde Dios hace maravillas. A donde Dios cambia nuestra tristeza en alegría, nuestro lamento en baile. Recuerda de que Dios es poderoso y lo que Él llama las cosas que no son como si fuese. Pero dice las Escrituras en el verso 32 del mismo capítulo: llega Eliseo a la casa. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama, sobre la habitación, sobre la cama. La mujer dijo: ahora sé que es un hombre de Dios, hagámosles un aposento, hagámosle un lugar de la unción, un lugar de la gloria. Traigamos la gracia, el amor, la unción de Dios hacia nuestra casa. Y lo pusieron arriba.
Y dice las escrituras que esta mujer toma al niño y lo pone en el lugar de la unción, en la cama. Ahí lo coloca al niño y cierra la puerta y se va a buscarlo a él. Y venido Eliseo, dice, a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Dios. Dice las escrituras que entró Eliseo, vio a la criatura tendida ahí sobre la cama. Y él figura de la gracia, figura de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, figura de la respuesta, figura de la solución, figura de el representante de Dios visible en aquellos entonces. Entonces él ora y resucita al niño. La unción de Dios está en la cama, él está en medio y él se acuesta arriba de la criatura. Lo hacen como un sándwich de unción y le da vida. Dios, en esta noche, en esta hora, Dios puede darte vida. Dios puede resolver todas circunstancias y situaciones que estés viviendo o atravesando en estos momentos. Recuerda que la palabra de Dios dice que la fe viene, provoca dentro de nuestras vidas, provoca. Y eso es lo interesante, que no nos dejemos llevar por las circunstancias como esta mujer. No se fue con el dolor, no se fue con la amargura, sino que le preguntó, ¿está todo bien? Y ella dijo, está todo bien. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Que Dios llama las cosas que no son como si fuese. Pero volvamos a la historia de Hechos de los Apóstoles, verso 38. Dice las escrituras, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, Lida significa trabajo, significa lucha. La lucha, el drama, el problema. Quería ingresar a Jope, el lugar hermoso. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro se fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las vestiduras, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Levantándose entonces Pedro se fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ella. Impresionante. Dice que llegaron a aquel lugar y estaban todas las viudas, estaban todas las mujeres. Vieron a Pedro, lo acompañaron a Pedro y una de las cosas importantes dice que le mostraron a Pedro todas las obras o todas las túnicas, las prendas que Dorca hacía o Tabita
hacía para las personas, como queriendo convencer a Pedro de que no era justo, de que ella debería de morir, que él hiciera algo por Tabita, que le devuelva la vida. Recuerda, queriendo justificar por las obras, y nadie se puede justificar por las obras. No quiero que malentiendan, las buenas obras son indispensables y uno debe de hacerlo, pero nosotros somos justificados mediante la fe. Somos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú no puedes hacer como diciendo, es merecedor ella. Ella no puede morir. Ella no puede estar en esa condición. Ella debe de vivir. No puede quedarse. Es una mujer que siempre hizo lo bien, siempre hizo lo bueno, ayudó a todos. No puede quedarse, no puede quedarse ahí. Haz algo. Y eso es lo terrible que mayormente a veces, cuando alguien quiere justificar algo, cuando alguien quiere imponerte algo, que lo hagas. Y si no lo haces, te van a juzgar o te van a crucificar. Y una de las cosas importantes, dice el verso 40, entonces, sacando a todos. Pedro dice que Pedro las sacó a todas para que no los saquen del enfoque, que no vengan, que no quieran matar la fe, la esperanza en la vida de Pedro, que no lo hagan claudicar, que no lo saquen del enfoque y del propósito por lo cual Dios quería hacer a través de la vida de Pedro. Entonces, eso es fundamental, es importante en nuestras vidas, porque alguien te llorará, porque alguien pasó algún momento difícil, una circunstancia, una situación. Esta mujer servía a Dios, trabajaba de tal forma, se enfermó y murió. No debería de haber muerto, según el pensamiento humano. Pero cuando te quieren imponer, cuando quieren imponerte, cuando te obligan a hacer algo que no debes de hacer. Entonces, Pedro, que dice, sacó a todas, sacó a todos aquellos que lo iban a sacar de la fe, aquellos que no aportaban, aquellos que no tenían esperanza, aquellos que no tenían fe, porque si tuviesen fe no hubiesen mandado a buscarlo a Pedro. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró. Pedro se puso de rodilla, dice la Biblia, y oró. Pedro sacó a todos los negativos. Pedro sacó a la gente que no calificaba, a los que podían matar su fe. Los sacó. Es como Jesús de Nazaret cuando entró en el templo, recuerda, y limpió el templo, sacó a los cambistas, sacó a los ladrones. Y Jesús de Nazaret, él dijo, esta es casa de oración, es mi casa. Y sacó a los ladrones y sacó a los cambistas. Nosotros somos templo.
templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y debemos de sacar dentro de nuestras vidas a los cambistas, a los ladrones, los que están matando nuestra fe, lo que está quitando nuestra esperanza, lo que no nos deja ver días buenos, los que son un obstáculo, una barrera en nuestras vidas. Por eso Pedro sacó y le cerró la puerta y se arrodilló y oró a Dios. Y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Muchas veces no tenemos resultados porque seguimos con los cambistas, seguimos con los ladrones dentro de nuestras vidas. Y recuerda, Jesús de Nazaret dijo: este es el templo, limpió el templo, esto es casa de oración. Aquí debe de morar el Espíritu de Dios. ¿Quieres tener días buenos? ¿Querés tener días hermosos? Para que la unción de Dios y la gracia de Dios pueda fluir de una forma maravillosa y extraordinaria. Es eso. Entonces él se arrodilló. Y el arrodillarse no solamente trata de la oración. Uno puede orar de rodillas, parado. Lo primordial es la oración, que no ceses de orar. Pero la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y al ver a Pedro dice, y se dio vuelta y viendo el cuerpo, estando ahí el cuerpo, ya él estaba bien, él estaba dentro de la sintonía con Dios. Él estaba bien, estaba viviendo un tiempo maravilloso. Entonces sacó todas las dificultades, limpió, sacó todas las trabas, sacó todas las dificultades, todo lo que quería matar su fe y su esperanza, que él no se concentrara en lo que debería de concentrarse, el que debería de orar por Gacela, que estaba muerta. Y miró al cuerpo y le dijo: Tabita, que se incorpore, que se levante. Que se levante. Y esto es lo extraordinario, que dice que ella se incorporó. Y el verso 41 dice: y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope. Muchos creyeron en el Señor, porque la función importante se puede llegar a perder. Una gran oportunidad en la vida de Pedro o en Jope era una oportunidad, y esa oportunidad no se podía perder. Él debería de estar en sintonía, debía de estar Pedro en fe, en esperanza, confiando plenamente en el poder de Dios para que Dios haga lo que Dios le dijo a él que hiciera. Por eso Dios lo escogió, Dios lo llamó con un propósito. Así como lo llamó a Pedro, te llamó a vos, me llamó a mí, nos llamó a nosotros con un propósito. Y era la oportunidad. Y dice que cuando resucita, Tabita resucita, se los presenta. Y dice que muchos creyeron en el Señor. La salvación se desató sobre Jope. No debemos de perder nuestro objetivo. No debemos de perder nuestra fe. Por eso decía que la enfermedad es un indicio de muerte.
o es una muerte en proceso. El no reunirnos, el no congregarnos, también es un indicio de muerte. Qué bueno que es que podamos estar reunidos aquí en esta noche y que Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida y en tu corazón, si lo crees. Y el verso, con esto termino. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, muchos días hermosos en Jope. Pedro se quedó allí muchos días hermosos en Jope. Había dos Simones, Simón Pedro y Simón el curtidor, el que trabajaba con el cuero, con el que despellejaba y sacaba la carne. Sacaba la carne. Y el trabajo de Simón el curtidor era curtir el cuero, era limpiar el cuero y sacar la carne. Cuando tú sacas la carne, queda justamente esa piel maravillosa. Eso habla de mi vida y de tu vida espiritual. Hace morir lo terrenal, lo que te destruye, lo que te carcome, lo que te hace dar vuelta en las noches y no puedes dormir, lo que no puedes enfocarte. Por eso nunca dejes de buscar a Dios, nunca dejes de congregarte, nunca dejes de leer la palabra de Dios. Y dice que fueron días para Pedro, fueron días hermosos. Te invito a que te coloques de pie en esta noche.